Capítulo 4. La muerte tenaz. Beauty Smith le quitó la cadena del cuello y retrocedió. Por una vez Colmillo Blanco no atacó de inmediato. Se quedó quieto, con las orejas tiesas hacia adelante, alerta y curioso, examinando al extraño animal que tenía enfrente. Nunca había visto un perro así. Tim Keenan empujó al bulldog hacia adelante con un murmurado «Venga a por él». El animal avanzó contoneándose hacia el centro del círculo, bajo, rechoncho y desgarbado. Se detuvo y parpadeó mirando a Colmillo Blanco. Se oyeron gritos entre la multitud. «¡A por él, Cherokee! ¡Dale, Cherokee! ¡Cómetelo!». Pero Cherokee no parecía ansioso por pelear. Volvió la cabeza y parpadeó a los hombres que gritaban, meneando al mismo tiempo el muñón de cola con buen humor. No tenía miedo, solo pereza. Además, no le parecía que se esperase de él que peleara con aquel perro que veía delante. No estaba acostumbrado a pelear con esa clase de perros y esperaba a que sacaran al perro de verdad. Tim Keenan se acercó y se inclinó sobre Cherokee, acariciándole a ambos lados de los hombros con manos que frotaban a contrapelo y hacían leves movimientos del empuje hacia adelante. Eran otras tantas sugestiones. También tenían un efecto irritante, porque Cherokee empezó a gruñir, muy quedamente, desde lo profundo de la garganta. Había una correspondencia de ritmo entre los gruñidos y los movimientos de las manos del hombre. El gruñido ascendía en la garganta con la culminación de cada movimiento hacia adelante y menguaba para renacer con el comienzo del siguiente. El final de cada movimiento era el acento del ritmo, el movimiento terminado abruptamente y el gruñido alcanzándose de golpe. Aquello no dejó de producir efecto en Colmillo Blanco. El pelo empezó a erizársele en el cuello y los hombros. Tim Keenan le dejó un último empujón y retrocedió. A medida que el ímpetu que arrastraba a Cherokee hacia adelante se agotaba, él siguió avanzando por su propia voluntad, en una carrera rápida y patizamba. Entonces atacó Colmillo Blanco. Se alzó un grito de admiración sobresaltada. Había cubierto la distancia y entrado más como un gato que como un perro, y con la misma rapidez felina había desgarrado con los colmillos y se había apartado de un salto. El bulldog sangraba detrás de una oreja por un desgarro en su grueso cuello. No dio señal alguna, ni siquiera gruñó, sino que se volvió y siguió a Colmillo Blanco. La exhibición de ambos, la rapidez del uno y la firmeza del otro, había encendido el espíritu partidista de la multitud, y los hombres hacían nuevas apuestas y aumentaban las originales. Una vez y otra vez más, Colmillo Blanco saltó, desgarró y se alejó ileso, y su extraño enemigo lo seguía, sin demasiada prisa, no lento, sino deliberada y resueltamente, con un aire profesional. Había un propósito en su método, algo que debía hacer, en lo que estaba concentrado y de lo que nada podía distraerlo. Todo su porte, cada acción estaba marcado por ese propósito. Desconcertaba a Colmillo Blanco. Nunca había visto un perro así. No tenía pelaje protector. Era blando y sangraba fácilmente. No había espeso felpudo de piel que confundiera los dientes de Colmillo Blanco, como a menudo los confundía los perros de su propia raza. Cada vez que sus dientes golpeaban, se hundían fácilmente en la carne blanda, y el animal no parecía capaz de defenderse. Otra cosa desconcertante era que no emitía alaridos, como él estaba acostumbrado a oír en los otros perros con los que había peleado. Aparte de un gruñido o un resoplido, el perro recibía el castigo en silencio y nunca flaqueaba en su persecución. No es que Cherokee fuera lento, podía girar y revolverse con suficiente rapidez, pero Colmillo Blanco nunca estaba allí.
Cherokee también estaba desconcertado. Nunca había peleado con un perro con el que no pudiera trabarse. El deseo de trabarse siempre había sido mutuo, pero aquí había un perro que mantenía las distancias, danzando y esquivando aquí y allá y por todas partes, y cuando le clavaba los dientes no se agarraba sino que soltaba al instante y se alejaba de nuevo. Pero Colmillo Blanco no lograba alcanzar la parte blanda del cuello. El bulldog era demasiado bajo y sus mandíbulas macizas eran una protección adicional. Colmillo Blanco entraba y salía ileso, mientras las heridas de Cherokee aumentaban. Ambos lados del cuello y la cabeza estaban rasgados y acuchillados. Sangraba copiosamente, pero no mostraba señales de estar desconcertado. Continuaba su persecución tenaz, aunque una vez momentáneamente perplejo, se detuvo del todo y parpadeó a los hombres que miraban, meneando al mismo tiempo el muñón de cola como expresión de su buena disposición a pelear. En ese momento Colmillo Blanco entró y salió, arrancándole de paso el recortado resto de oreja. Con una leve manifestación de enojo, Cherokee reanudó la persecución, corriendo por el interior del círculo que describía Colmillo Blanco, esforzándose por aferrar su presa mortal en la garganta de éste. El bulldog falló por un pelo, y se alzaron gritos de elogio cuando Colmillo Blanco dobló repentinamente hacia el lado contrario, fuera de peligro. El tiempo pasaba, Colmillo Blanco seguía danzando, esquivando y doblando, entrando y saliendo, infligiendo daño sin cesar, y el bulldog, con sombría certeza, seguía avanzando pesadamente tras él. Tarde o temprano cumpliría su propósito, conseguiría la presa que le daría la victoria. Mientras tanto, aceptaba todo el castigo que el otro pudiera darle. Sus mechones de orejas se habían convertido en borlas. El cuello y los hombros estaban rajados en 20 sitios, y hasta los labios los tenía cortados y sangrantes, todo a causa de aquellos mordiscos fulminantes que estaban más allá de su previsión y su defensa. Una y otra vez Colmillo Blanco había intentado derribar a Cherokee, pero la diferencia de altura era excesiva. Cherokee era demasiado achaparrado, demasiado pegado al suelo. Colmillo Blanco probó el truco una vez de más. La oportunidad se presentó en uno de sus rápidos quiebros y contracírculos. Pilló a Cherokee con la cabeza vuelta cuando giraba más despacio. Tenía el hombro expuesto. Colmillo Blanco se lanzó contra él, pero su propio hombro quedó muy por encima, e embistió con tal fuerza que el impulso lo arrastró por encima del cuerpo del otro. Por primera vez en su historia de combate, los hombres vieron a Colmillo Blanco perder el equilibrio. Su cuerpo dio media voltereta en el aire y habría caído de espaldas de no haberse retorcido como un gato, todavía en el aire, esforzándose por llevar las patas a tierra. Tal como fue, cayó pesadamente de costado. Al instante siguiente estaba en pie, pero en ese instante los dientes de Cherokee se cerraron sobre su garganta. No era una buena presa, demasiado baja, casi en el pecho, pero Cherokee no soltaba. Colmillo Blanco se levantó de un salto y corrió enloquecido de un lado a otro, intentando sacudirse el cuerpo del bulldog. Lo enloquecía aquel peso que se aferraba y lo arrastraba. Le trababa los movimientos, le restringía la libertad, era como la trampa, y todo su instinto se resentía y se rebelaba contra ello. Fue una rebelión de locos. Durante varios minutos estuvo a todos los efectos demente. La vida primordial que había en él tomó el mando. La voluntad de existir de su cuerpo lo inundó. Lo dominaba el puro amor carnal por la vida.
Toda inteligencia había desaparecido. Era como si no tuviera cerebro. Su razón fue destronada por el ansia ciega de la carne por existir y moverse. A toda costa moverse, seguir moviéndose, porque el movimiento era la expresión de su existencia. Vueltas y más vueltas, girando, retorciéndose e invirtiéndose, intentando sacudirse los 20 kilos que le colgaban de la garganta. El bulldog apenas hacía otra cosa que mantener su presa. A veces, rara vez, conseguía poner las patas en el suelo y apuntalarse un instante contra Colmillo Blanco, pero al momento siguiente perdía pie y era arrastrado en el remolino de uno de los giros enloquecidos de Colmillo Blanco. Cherokee se identificaba con su instinto, sabía que hacía lo correcto agarrándose, y le llegaban ciertos estremecimientos dichosos de satisfacción. En esos momentos incluso cerraba los ojos y dejaba que su cuerpo fuera lanzado de aquí para allá, a diestro y siniestro, indiferente a cualquier daño que pudiera sobrevenirle. Eso no contaba. La presa era lo que importaba, y la presa la mantenía. Colmillo Blanco solo cesó cuando se hubo agotado. No podía hacer nada y no comprendía. Nunca, en todos sus combates, le había ocurrido algo así. Los perros con los que había peleado no peleaban de esa manera. Con ellos era morder, desgarrar y escapar, morder, desgarrar y escapar, y hacía parcialmente de costado, jadeando. Cherokee, sin soltar la presa, empujaba contra él, intentando volcarlo del todo de costado. Colmillo Blanco se resistía, y podía sentir las mandíbulas cambiando de posición, aflojando ligeramente y cerrándose de nuevo en un movimiento de masticación. Cada cambio acercaba la presa a la garganta. El método del bulldog era mantener lo que tenía y cuando se presentaba la oportunidad avanzar un poco más. La oportunidad se presentaba cuando Colmillo Blanco se quedaba quieto. Colmillo Blanco forcejeaba, Cherokee se contentaba con aguantar. La abultada nuca de Cherokee era la única parte de su cuerpo que los dientes de Colmillo Blanco podían alcanzar. Se aferró cerca de la base, donde el cuello sale de los hombros, pero no conocía el método de masticación de combate, ni sus mandíbulas estaban adaptadas a él. Desgarró y rasgó espasmódicamente con los colmillos durante un rato. Después, un cambio de posición lo distrajo. El bulldog había logrado volcarlo sobre la espalda, y sin soltar la garganta estaba encima de él. Como un gato, Colmillo Blanco arqueó los cuartos traseros y con las patas clavándose en el abdomen del enemigo que tenía encima, empezó a arañar con largos zarpazos desgarradores. Cherokee podría haber sido destripado de no haberse girado rápidamente sobre su presa, apartando el cuerpo de Colmillo Blanco y colocándolo en ángulo recto. No había escape de aquella presa. Era como el destino mismo, igual de inexorable. Lentamente iba subiendo a lo largo de la yugular. Lo único que salvaba a Colmillo Blanco de la muerte era la piel suelta del cuello y el grueso pelaje que lo cubría. Esto servía para formar un gran pliegue en la boca de Cherokee, cuyo pelaje casi desafiaba sus dientes. Pero poco a poco, siempre que se presentaba la ocasión, iba metiendo más piel suelta y pelaje en la boca. El resultado era que iba estrangulando lentamente a Colmillo Blanco. Este respiraba con dificultad cada vez mayor a medida que pasaban los minutos. Empezaba a parecer que la batalla estaba decidida. Los que apostaban por Cherokee se regocijaban y ofrecían apuestas ridículas. Los que apostaban por Colmillo Blanco estaban correspondientemente deprimidos y rechazaban apuestas de 10-1 y de 20-1, aunque hubo un temerario que aceptó una apuesta de 50-1,
Aquel hombre era Beauty Smith. Dio un paso hacia el centro del círculo y señaló a Colmillo Blanco con el dedo. Después empezó a reírse burlona y despectivamente. Produjo el efecto deseado. Colmillo Blanco enloqueció de rabia, convocó sus reservas de fuerza y se puso en pie. Mientras forcejeaba por el círculo con los 20 kilos de enemigos siempre colgando de su garganta, la rabia se convirtió en pánico. La vida primordial volvió a dominarlo y la inteligencia huyó ante la voluntad de su carne de vivir. Vueltas y más vueltas, y de vuelta otra vez, tropezando y cayendo y levantándose, incluso irguiéndose a veces sobre las patas traseras y levantando al enemigo en el aire. Luchó en vano por sacudirle la muerte tenaz. Al fin cayó, desplomándose hacia atrás exhausto, y el bulldog cambió rápidamente su presa, acercándose más, triturando más y más carne envuelta en pelaje, estrangulando a Colmillo Blanco más severamente que nunca. Se alzaron gritos de aplauso para el vencedor, y se oyeron muchas voces de «Cherokee, Cherokee». Cherokee respondió con un vigoroso meneo del muñón de cola, pero el clamor de aprobación no lo distrajo. No había relación alguna entre la cola y sus mandíbulas macizas. La una podía menearse, pero las otras mantenían su presa terrible en la garganta de Colmillo Blanco. Fue en ese momento cuando una distracción vino a los espectadores. Se oyó un tintineo de cascabeles, se oyeron gritos de conductores de trineos. Todos menos Beauty Smith miraron con aprensión, fuertes en ellos el miedo a la policía, pero vieron, sendero arriba y no abajo, a dos hombres corriendo con trineo y perros. Evidentemente venían del arroyo de alguna expedición de prospección. Al ver a la multitud detuvieron los perros y se acercaron a unirse al grupo, curiosos por ver la causa de la excitación. El conductor de trineos llevaba bigote, pero el otro, un hombre más alto y joven, iba afeitado, con la piel sonrosada por el látigo de la sangre y la carrera al aire helado. Colmillo Blanco había dejado prácticamente de luchar. De cuando en cuando se resistía espasmódicamente y sin resultado. Apenas le entraba el aire, y ese poco era cada vez menos bajo la presa despiadada que se cerraba sin cesar. A pesar de su armadura de pelaje, la gran vena de la garganta habría sido abierta mucho antes de no haber sido la primera presa del bulldog tan baja que estaba prácticamente en el pecho. A Cherokee le había costado mucho tiempo desplazar esa presa hacia arriba, y esto había servido también para atascar más las mandíbulas con pelaje y pliegues de piel. Mientras tanto, la bestia abisal que habitaba en Beauty Smith había ido subiendo a su cerebro y apoderándose de la escasa cordura que poseía en el mejor de los casos. Cuando vio que los ojos de Colmillo Blanco empezaban a vidriarse, supo sin duda que la pelea estaba perdida. Entonces se desbocó, se abalanzó sobre Colmillo Blanco y empezó a patearlo salvajemente. Hubo abucheos entre la multitud y gritos de protesta, pero nada más. Mientras esto ocurría y Beauty Smith seguía pateando a Colmillo Blanco, se produjo una conmoción entre la multitud. El recién llegado joven y alto se abría paso a empujones, apartando hombres a diestro y siniestro, sin ceremonia ni delicadeza. Cuando irrumpió en el círculo, Beauty Smith estaba en el acto de asestar otra patada. Todo su peso descansaba sobre un pie y se hallaba en precario equilibrio. En ese momento el puño del recién llegado le asestó un golpe demoledor en plena cara.
El otro pie de Beauty Smith dejó el suelo y todo su cuerpo pareció elevarse en el aire mientras se volcaba hacia atrás y se estrellaba en la nieve. El recién llegado se volvió hacia la multitud. «¡Cobardes!», gritó. «¡Bestias!». Él mismo estaba furioso, de una furia lúcida. Sus ojos grises parecían metálicos y acerrados mientras relampagueaban sobre la multitud. Beauty Smith se puso en pie y se acercó lloriqueando y cobarde. El recién llegado no lo comprendió. No sabía que cobarde abyecto era el otro y creyó que volvía con intención de pelear, así que con un «¡Bestia!» derribó de nuevo a Beauty Smith hacia atrás con un segundo golpe en la cara. Beauty Smith decidió que la nieve era el lugar más seguro para él y se quedó donde había caído, sin hacer el menor esfuerzo por levantarse. «Ven, Matt, échame una mano», llamó el recién llegado al conductor de trineos, que lo había seguido al interior del círculo. Ambos hombres se inclinaron sobre los perros. Matt sujetó a Colmillo Blanco, preparado para tirar, en cuanto las mandíbulas de Cherokee se aflojaran. Esto era lo que el más joven intentaba conseguir, agarrando las mandíbulas de Bulldog con las manos y tratando de separarlas. Era un esfuerzo inútil. Mientras tiraba y forcejeaba y retorcía, no dejaba de exclamar con cada expiración: «¡Bestias!». La multitud empezó a agitarse, y algunos hombres protestaban por la interrupción del espectáculo, pero los silenció la mirada que les lanzó el recién llegado al levantar la cabeza un momento de su tarea. «¡Malditas bestias!», estalló al fin y volvió a lo suyo. «No sirve, señor Scott. Así no los puede separar», dijo Matt al fin. Los dos se detuvieron y examinaron a los perros trabados. «No sangra mucho», anunció Matt. «Aún no ha llegado del todo». «Pero puede en cualquier momento», respondió Scott. «Allí, ¿ha visto eso? Ha desplazado la presa un poco». La excitación y la aprensión del joven por Colmillo Blanco iban en aumento. Golpeó a Cherokee en la cabeza salvajemente una y otra vez, pero eso no aflojó las mandíbulas. Cherokee meneó el muñón de cola como señal de que comprendía el significado de los golpes, pero que él sabía que tenía razón y solo cumplía con su deber manteniendo la presa. «¿No va a ayudar nadie?», gritó Scott desesperadamente a la multitud, pero nadie ofreció ayuda. Al contrario, la multitud empezó a animarlo sarcásticamente y a bombardearlo con consejos graciosos. «Necesita una palanca», aconsejó Matt. El otro metió la mano en la funda de la cadera, sacó el revólver e intentó meter el cañón entre las mandíbulas del bulldog. Empujó y empujó con fuerza, hasta que el chirrido del acero contra los dientes trabados se oía claramente. Los dos hombres estaban de rodillas, inclinados sobre los perros. Tim Keenan entró en el círculo a grandes zancadas. Se detuvo junto a Scott y le tocó el hombro, diciendo ominosamente: «No le rompa los dientes, forastero». «Entonces le romperé el cuello», replicó Scott, continuando con sus empujones y cuñas con el cañón del revólver. «He dicho que no le rompa los dientes», repitió el tallador de Faraón, más ominosamente que antes. Pero si pretendía ser un farol, no funcionó. Scott no desistió de sus esfuerzos, aunque levantó la vista fríamente y preguntó: «¿Es su perro?». El tallador gruñó afirmativamente. «Entonces entra aquí y suelte esta presa». «Bueno, forastero», dijo el otro con irritante calma, «no me importa decirle que eso es algo que ni yo mismo he resuelto. No sé cómo hacerlo». «Entonces quítese de en medio», fue la respuesta, «y no me moleste, estoy ocupado». Tim Keenan siguió de pie sobre él, pero Scott no le prestó más atención.
Había logrado meter el cañón entre las mandíbulas por un lado e intentaba sacarlo entre las mandíbulas por el otro. Una vez conseguido esto, hizo palanca suave y cuidadosamente aflojando las mandíbulas poco a poco, mientras Matt poco a poco extraía el cuello destrozado de Colmillo Blanco. «Prepárese para recoger a su perro», fue la orden perentoria de Scott al dueño de Cherokee. El tallador se agachó obedientemente y agarró a Cherokee con firmeza. «Ahora», advirtió Scott, dando la última presión. Los perros fueron separados, el bulldog forcejeando vigorosamente. «Lléveselo», ordenó Scott, y Tim Keenan arrastró a Cherokee hacia la multitud. Colmillo Blanco hizo varios intentos ineficaces de ponerse en pie. Una vez lo consiguió, pero las patas eran demasiado débiles para sostenerlo, y lentamente se desplomó y se hundió de nuevo en la nieve. Los ojos los tenía medio cerrados y la superficie vidriosa, las mandíbulas abiertas, y entre ellas la lengua asomaba, sucia y inerte. En apariencia parecía un perro estrangulado hasta la muerte. Matt lo examinó. «Casi acabado», anunció, «pero respira bien». Beauty Smith se había puesto en pie y se acercó a mirar a Colmillo Blanco. «Matt, ¿cuánto vale un buen perro de trineo?», preguntó Scott. El conductor, todavía de rodillas e inclinado sobre Colmillo Blanco, calculó un momento. $300, respondió. «¿Y cuándo por uno destrozado así?», preguntó Scott, dando un toquecito a Colmillo Blanco con el pie. «La mitad», fue el veredicto del conductor. Scott se volvió hacia Beauty Smith. «¿Ha oído, señor bestia? Voy a quitarle su perro y le voy a dar $150 por él». Abrió la cartera y contó los billetes. Beauty Smith se puso las manos detrás de la espalda, negándose a tocar el dinero ofrecido. «No vendo», dijo. «Sí que vende», le aseguró el otro, «porque yo estoy comprando. Aquí tiene su dinero. El perro es mío». Beauty Smith, con las manos aún detrás, empezó a retroceder. Scott se abalanzó hacia él, echando el puño atrás para golpear. Beauty Smith se encogió anticipando el golpe. «Tengo mis derechos», gimoteó. «Ha perdido su derecho a poseer ese perro», fue la réplica. «¿Va a coger el dinero o tengo que pegarle otra vez?» «De acuerdo», dijo Beauty Smith con la presteza del miedo. «Pero cojo el dinero bajo protesta», añadió. «Ese perro es una mina, no voy a dejar que me roben. Un hombre tiene sus derechos». «Correcto», respondió Scott, entregándole el dinero. «Un hombre tiene sus derechos, pero usted no es un hombre, es una bestia». «Espere a que yo vuelva a Dawson», amenazó Beauty Smith. «Le denunciaré. Si abre la boca cuando vuelva a Dawson, haré que lo echen del pueblo, ¿entiende?» Beauty Smith respondió con un gruñido. «Entendido», tronó el otro con brusca fiereza. «Sí», gruñó Beauty Smith encogiéndose. «Sí que...» «Sí, señor», ladró Beauty Smith. «Cuidado que muerde», gritó alguien y se alzó una carcajada general. Scott le dio la espalda y volvió a ayudar al conductor, que estaba atendiendo a Colmillo Blanco. Algunos hombres ya se marchaban, otros permanecían en grupos, mirando y hablando. Tim Keenan se unió a uno de los grupos. «¿Quién es ese tipo?», preguntó. «Weedon Scott», respondió alguien. «¿Y qué demonios es Weedon Scott?», exigió saber el talador. «Bah, uno de esos ingenieros de minas de primera. Está a partir un piñón con todos los peces gordos. Si quiere evitar problemas, manténgase lejos de él, se lo digo yo. Está muy bien con las autoridades. El comisario del oro es amigo íntimo suyo». Me figuré
que debía ser alguien, comentó el tallador. Por eso le quité las manos de encima al principio.